específicamente el 6 de diciembre, es uno de los candidatos que aspira llegar a la Asamblea Nacional en esta oportunidad a través de la organización política de la placa, que es conocida así como una placa, parece la placa de un vehículo y tiene sus siglas UPP 89. Este es el partido que tiene en sus listas cierta cantidad de hombres y mujeres en el estado Barinas y en todo el territorio nacional, y hoy lo tenemos aquí sentado en el banquillo. No se preocupe, Carlos, no es el banquillo de los acusados, es el banquillo de los entrevistados, para extraer de ti las opiniones, los proyectos, planes, también las opiniones que tú puedas tener sobre el panorama político en Venezuela hoy por hoy, la llamada o el llamado la situación país, la llamada situación país que atravesamos hoy en día en Venezuela en su aspecto político, económico, social, cultural. Y como lo dije al principio, siendo tú una persona que maneja el panorama jurídico legal en Venezuela, estás estudiando ya a punto de graduarte en Derecho, eres un pichón de abogado, pero yo te considero, y muchos lo hacen, como el abogado del pueblo, el abogado popular, aún no estando graduado totalmente, pero en vías de ese grado que te permitirá ser un abogado más de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Por cuanto también, aparte de ser coordinador del partido político UPP 89 en el estado Barinas, eres también el coordinador del programa Contraloreando, que se transmite de 7 a 8 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, aquí por esta emisora Fortaleza 88.3 FM, coordinando así la Contraloría Social al sistema de justicia judicial venezolano, donde ha generado bastante opinión, unos a favor, otros en contra. Sin embargo, hay mucha gente del pueblo que se siente agradecidos y agradecidas, las personas que han solicitado el apoyo, han solicitado los buenos oficios que la Contraloría Social del sistema judicial venezolano les está brindando en materia de derechos humanos, en materia del debido proceso, en materia de la presunción de inocencia, de la tutela que debe garantizarle el sistema judicial venezolano a todo ciudadano y ciudadana, y que lamentablemente el disparate jurídico que tenemos, el disparate social y político que nos ocupa, ha generado una gran conmoción en materia de impunidad galopante en todo el territorio nacional, en todas las entidades federales. Barinas es una de ellas que se ha destacado bastante por violar los derechos humanos. Y a propósito que la Corte Internacional se ha pronunciado y que ha visto como elementos de que agarrarse, de que aferrarse para llevarlo a una instancia superior sobre las acusaciones que se le da al gobierno venezolano en materia de violación de derechos humanos. Y leyendo yo algo sobre esa información, me doy cuenta una vez más cómo se perfila la violación de los derechos humanos en Venezuela única y exclusivamente en materia política, es decir, en que lo que allí se ventila en las cortes internacionales sobre la violación de derechos humanos no es sino la punta del iceberg nada más. El grueso mayor de violación de derechos humanos es que el mundo desconoce, y que ellos mismos, no sé si será de manera intencional que lo hacen, desconocen el verdadero meollo del problema judicial venezolano, que no es precisamente en los casos que se ventilan en esas cortes, que son los casos políticos,
de aquellos que se oponen y que han querido derrocar al gobierno, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica, que abiertamente lo hace, por cuanto tiene la hegemonía militar, la hegemonía de las armas, y pretenden, violentando toda regla y toda norma internacional, el derecho humano mismo, es decir, pretendiendo subsanar un problema de derechos humanos, violando a su vez los derechos humanos de esa nación. ¿Quién puede negar, Carlos, que en Venezuela no se violan los derechos humanos por causa del bloqueo económico que tiene Estados Unidos contra Venezuela? El boicot, porque no solamente el bloqueo, hay otra palabrita también que empieza por B, pero no es bloqueo, es boicot. Boicotear es sabotear, es perturbar, es no comprar, no vender los productos que necesita un pueblo, una región o un individuo para poder introducir lo que ellos quieren introducir. Eso se llama boicot. Es decir, o no comprarle los productos o no venderle los productos que requieren. Eso es boicotear. Y esta nación poderosísima como es los Estados Unidos boicotea la economía venezolana, tiene años haciéndolo, y ahora se yergue como defensora de los derechos humanos. ¿Pero de quiénes? No. La pregunta que yo me hago y que el pueblo venezolano se está haciendo desde hace mucho tiempo para acá es de violación de los derechos humanos de quiénes, de quiénes. ¿Será la violación de los derechos humanos a la que se refiere Carlos Paredes día tras día, con entrevistados, con personas que ocupan a la Contraloría Social para expresar la cantidad de dolores, de sufrimientos que padecen a causa de un mal judicial en Venezuela que parece que no tiene ni principio ni fin y que cada día se enmaraña más porque está politizado, porque las instituciones son manipuladas es por la política y porque hacen las leyes a su antojo y a su manera. Y aquí es donde llegamos a tu punto, Carlos, candidato a legislador. Un legislador o diputado, entre otras funciones que en Venezuela se le otorgan a los diputados, cosas que en algunas de ellas yo difiero mucho, o es decir, no estoy de acuerdo en que eso sea competencia de los funcionarios legisladores, pero así lo establecen los reglamentos. Así, las reglas del juego establecen una cantidad y lo que uno llama popularmente miriñaques de acciones y competencias que van más allá, para lo cual realmente son electos. Para el meollo del asunto, que la legislatura venezolana, la legislatura es la que fabrica leyes, Carlos, la que fabrica las leyes venezolanas, y eso, por cierto, es la que produce leyes injustas. Los diputados que fabrican estas leyes las discuten, reciben y aceptan propuestas de leyes, sean del presidente de la República o de los entes que establece las reglas de juego. Y si no, ellos mismos las inventan. Ellos son los responsables, en cierto modo, son los primeros responsables en un sistema judicial como el venezolano. Ahora, ¿qué piensa Carlos Paredes? ¿Qué dirá Carlos Paredes? ¿Y qué hará Carlos Paredes al llegar, si llega a entrar, aunque sea con un escaño que por allí logre con la placa de UPP 89 en estas elecciones y llega a la legislatura venezolana, a esa fábrica de leyes a la que yo me refería? ¿Qué hará Carlos Paredes? Tu saludo, Carlos, para la población de Barinas y, como lo hemos dicho, tus propuestas y tu opinión tanto personal como de tu partido, el partido que diriges, respecto al Estado venezolano, a la situación país y al problema que tú bien conoces, mejor que nadie conoce, como es
el gran problema judicial venezolano. Adelante, Carlos. Bueno, primeramente pues darle las buenas tardes a todo el pueblo de Barinas, y en estos momentos este servidor social, este luchador social, este activista político se va a referir y se va a dedicar a lo que es la parte política de esas aspiraciones de la Asamblea Nacional a través de la organización de la cual dirijo, la cual soy el coordinador regional, que es la Unidad Política Popular 89, UPP 89, el partido político de la placa, ¿verdad? Y quiero ser muy enfático en lo que es la organización del partido, en lo que es la perspectiva del partido UPP 89, que es un partido de dirección nacional que se coordina a nivel del país por el ingeniero Reinaldo Quijada, el señor Reinaldo Muñoz y señor Daniel Rodríguez, en sus condiciones de presidente adjunto y secretario de organización. Pues UPP 89 es un partido, y quiero que quede muy claro, quiero que quede lo suficientemente entendido en el pueblo de Barinas, es un partido que nace, ¿verdad?, en apoyo al proceso revolucionario, que viene desde hace muchos años, desde los tiempos que la revolución bolivariana era dirigida por el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fría, y que se vino gestando como un movimiento social, Unidad del Poder Popular, hasta el año 2016, que se consolida y se constituye y se logra darle la personalidad jurídica como partido político nacional, registrado ante el ente rector, el ente encargado de la parte de los partidos políticos, como lo es el CNE, y que de una vez ya nacido el partido, pues se ve obligado a deslindarse del gobierno, hacer un desliz del gobierno por la situación que se veía venir, por lo que no era igual decir apoyar la revolución bolivariana cuando estaba el comandante Hugo Rafael Chávez Fría en vida, un hombre que nunca dejaría a un pueblo venezolano, a este pueblo venezolano sin gasolina, sin gas, que verdad demostró que en sus oportunidades que él estuvo al mando igualmente le hicieron los mismos ataques, o muy parecidos, pero él podía frenar la corrupción, él tenía voluntad, y tenía firmeza y tenía moral para poder detener a la corrupción, porque estamos claros, desde UPP como partido de izquierda, partido de oposición al gobierno. Creo que me están entendiendo muy bien, me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Partido de oposición con principios de izquierda. ¿Qué es esto, principios de izquierda? Que creemos en que aquí debe haber un gobierno como el ejemplo que dio Jesús de Nazaret, de humildad, de igualdad, gobierno para los más desposeídos, para los más, para los enfermos, para los cojos, para los ciegos, de atención más al más desposeído, no lo que estamos viviendo hoy en día, que el que menos tiene más sufre, menos puede. Visualizándolo el día de hoy, el dólar, 600 bolívares por dólar. El salario mínimo. Entonces, UPP se deslinda del gobierno por estas razones, por las razones de que el gobierno se hundió en la corrupción, porque los ataques de los imperios o del imperio
se ha habido siempre desde 1999, desde que nació la República Bolivariana de Venezuela, que es tan claro en el mundo que no quieren un gobierno de base, un gobierno de participación popular, un gobierno donde la soberanía resida intransferiblemente en el pueblo. Ellos quieren que la soberanía resida en las autoridades electas, que sean las personas electas las que gobiernan y las que deciden. Pero entonces no les cae bien de que un Estado, un país, sea gobernado por su pueblo. El que verdaderamente es el que sufre y es el que necesita y es el que sabe las gotas que caen dentro, ¿verdad? Entonces, esto no lo quiere ningún país de lo que llaman desarrollado. Y lamentablemente, pues, había un hombre que sí, por lo menos lo demostró dejando un conjunto de normas, un conjunto de leyes, un marco jurídico, una ley orgánica del trabajo, del trabajador, de la trabajadora, una ley orgánica del poder popular, una constitución, que no todo fue perfecto y que también hay muchas cosas que se le pueden criticar y que él pedía que se le hicieran críticas, pero que lamentablemente si no hay una oposición seria, si no hay alguien que le haga frente a algunas decisiones o a lo que se está haciendo, todo el mundo cree que se la está comiendo. Y resulta que no ha habido oposición seria en el país. El presidente sentía que se la estaba comiendo y con ese montón de adulantes que tenía, pues lo hicieron caer también en muchos errores. Errores jurídicos, como expropiar, violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Expropiese, se oyeron oportunidades, sin el debido proceso del respeto del artículo 115 de la Constitución, de la propiedad privada. Cosas como esas generaron también algunos desacuerdos que fueron quitándole fuerza al apoyo popular de la revolución bolivariana, de lo que es una revolución que hacía un cambio de un país democrático capitalista a un país democrático socialista. UPP está ganado y se mantiene en esta línea, en la línea de la Constitución, en la línea del poder popular, porque es la unión, la unidad del poder popular era el movimiento social UPP 89. Y cuando se legalizó terminó quedando Unidad Política Popular 89, UPP 89, el Partido de la Placa. Partido que dirige Reinaldo Quijada y que aquí en el estado de Barinas lo dirige este servidor, Carlos Paredes. Carlos, una vez aclarado ya el punto que tú has hablado sobre la ideología política, social que abandera el UPP 89, hay personas que todavía no logran entender o no quieren entender porque son muy radicales. Ellos creen que solamente existe el tono negro y el tono blanco, que las cosas son blanco y negro, que lo que no es blanco es negro y lo que no es negro entonces es blanco, y no admiten los tonos medios o no creen en los tonos medios o no digieren la idea política de tonos medios. Entonces creen que el que no es con nosotros está contra nosotros, de manera que el que no es chavista entonces es opositor rancio, opositor
violento opositor, esa oposición que en Venezuela se enquistó y que trató de monopolizar el término oposición. Luego hay partidos, y entre ellos UPP 89, como tú lo has mencionado muy bien, que es un partido que nace con ideología izquierdista y que apoyó en su momento la intentona del comandante Hugo Rafael Chávez Frías para el cambio social en este país, y que una vez que se dio cuenta los graves errores que se estaban cometiendo y que llevaron a este caos, entonces se deslinda del gobierno. Eso indica que no se ha deslindado de su ideología izquierdista, pero sí hace oposición al gobierno, que es lo que muchas personas no entienden o creen. Dicen, no, si estás con el gobierno, pues eres chavista, y si no estás con el gobierno, pero dices que estás haciendo oposición al gobierno, pero con ideología izquierdista, sigue siendo chavista. No logran entender que un partido como por ejemplo el PCB en Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, el primero de todos los partidos, el papaupa de todos los partidos en este país fue el PCB. El primer partido que se organizó en Venezuela fue el PCB, antes que los partidos democráticos, por cierto, y antes que todos estos partidos. Sin embargo, el PCB ha tenido su discordancia, y últimamente, sobre todo aquí en Barinas, hemos visto con bastante claridad cómo se ha deslindado también, en cierto modo, del gobierno, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es la ideología política. Por ejemplo, la ideología política revolucionaria, que significa cambiar las cosas, darle un vuelco. Revolución es eso, una vuelta. Eso es una revolución, voltear las cosas, hacerlas diferentes. Entonces, hay diferentes tipos de revoluciones. Hay revoluciones incluso de derecha. En Venezuela se manejó la revolución en los tiempos de Rómulo Betancourt de revolución. Rómulo Betancourt era revolucionario, y aunque algunos dicen que él era izquierdista o llegó a ser con ciertas inclinaciones comunistas o comunistoides, sin embargo él hizo una especie de revolución derechista, y fue una revolución, y comenzó a medias también. En Venezuela, lamentablemente, las revoluciones que han ocurrido nunca se han completado, nunca han sido completas, han sido siempre a medias, en parte. Esa revolución de Rómulo Betancourt no logró, intentó hacer lo que se llamó la reforma agraria, y wow, toda la nación estaba atenta, pendiente de esa revolución agraria que se iba a hacer. Revolución, oigan bien, los que son alérgicos a la palabrita revolución por ahí, a veces sin ton ni son, que yo les invito muy seriamente y amistosamente a que revisen bien el diccionario y verifiquen qué significa. No significa nada que ver con Maduro, no tiene nada que ver ni con Chávez, no tiene nada que ver con esta familia. Y comenzó en el 98. Claro. Comenzó por allá en el 61. Ajá, y revolución significa es cambio, transformación. Entonces, han ocurrido en este país. Y antes de eso, ¿cuál otras más pudiéramos mencionar? La revolución un poco socialista del mismo Simón Bolívar. La revolución de Simón Bolívar fue un poco socialista, pero no se habían manejado todavía con claridad los conceptos de socialismo como ahora. Y luego ocurre esta revolución intentando también cambiar y transformar la situación del país a una mejor, cosa que al comienzo se veía que era bastante prometedora, pero luego no la dejaron ni siquiera enjugarse bien. Y bueno, y después le dijeron, ven, que las revoluciones no sirven, que aquel... pero la de Rómulo Betancourt sí sirvió. No, ninguna fue eficaz, no fueron eficaces. Ni la revolución de Rómulo Betancourt, que intentó una revolución derechista, ni la revolución de Chávez, que intentó, con una revolución socialista, transformar y cambiar los quistes o arrancar, extirpar los quistes horripilantes, cancerígenos que tiene el sistema judicial venezolano y que tiene el sistema político venezolano y todo eso. No se logró. Al contrario, una vez que murió Chávez se agudizaron
y llegamos a situaciones peores que las que se vivían en aquellos tiempos. Yo logré, apenas siendo niño, experimentar un poco los coletazos todavía de aquella revolución derechista de Rómulo Betancourt. Yo me acuerdo del gobierno de Raúl Leóniz para acá. Y entonces, allí pues, visualizando, y ahora una vez que uno madura, uno hace un análisis político e internacional sobre lo que ha pasado en Venezuela y entonces concluye, como tú lo has dicho, en este aspecto. El sistema ideológico de un partido como el UPP 89, y no solamente UPP, hay otros partidos que también tienen inclinaciones o ideologías que son izquierdistas. Sin embargo, algunos están con el gobierno y otros no están con el gobierno, porque hay que deslindar aquí en este caso, para que el oyente tenga con más claridad una visión más amplia, que una cosa es el gobierno y que el gobierno abandera el socialismo, sí, pero por el hecho que el gobierno haya metido la pata, ¿por eso es malo el socialismo? No, por el hecho de que muchos gobernantes de esa revolución derechista a la que yo me refería, que comenzó Rómulo Betancourt, hayan metido la pata y no hayan salido con nada, que la tal renovación esa agraria que se quiso hacer, una transformación en el agro venezolano, no se logró como se quería, porque después, a los pocos años, se empezaron a llenar los barrios de Caracas con lo que se llamó posteriormente los cinturones de miseria de Caracas, que son la ranchería esa que había. De pronto ya no existe, pero hubo una ranchería que yo visualicé de verdad, que tenía razón Ali Primera. Yo pensé al principio, cuando oía la canción de Ali Primera, hablar de los techos de cartón, que esa era una exageración de Ali Primera, hasta que yo visualicé personalmente, observé los techos de cartón y paredes de cartón y horcones de cartón, todas casas de cartón y lata, y que esas latas de la Company, Oil Company, Mobile Company, que habla Ali Primera en sus canciones, con que forraban los ranchitos, eso era ciertísimo, de laticas y de cartones, Carlos. Entonces, ¿dónde estuvo la reforma agraria? ¿A dónde llegó la reforma agraria? A lo mismo que llegó la revolución que Chávez intentó establecer en este país. Entonces, no me mezclen la gimnasia con la magnesia. Una persona puede tener ideología, en el caso mío yo tengo ideología izquierdista, pero yo no comparto, y lo he demostrado y lo estoy diciendo, que no comparto los desaciertos y los exabruptos que está cometiendo el gobierno actual, el gobierno de Nicolás Maduro, y el gobernador de nuestro estado, Barinas, y así mucho. Entonces, no conciben esas personas que UPP, siendo un partido izquierdista, no deje de ser madurista o chavista. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Qué le dices tú a esa gente? Mira, Duilio, cuando comenzaste en esta intervención ahorita de este pequeño comentario que haces, hablaste de blanco, negro y gris, ¿verdad? Y UPP, Carlos Paredes, decimos que aquí no ha habido blanco y negro. Cuando tú hablas blanco y negro, yo creo que te habla el bien y el mal. Siempre uno ve el mal como oscuro y el bien como blanco, ¿verdad? Pero aquí lo que ha habido es negro y más negro. O sea, lo que se llamó la Cuarta República como lo negro, y lo que es la Quinta República ahora, o la revolución, o los que liderizan la revolución, son mucho más negros que lo que era la... O sea, peor que lo que había. No hay un gris, lo que estamos buscando es un blanco verdadero. O sea, los adecos. No los adecos. ¿Ah? Los adecos, o sea, su color de tarjeta era el blanco, pero su comportamiento era negro. Copey era verde, pero su comportamiento era negro, oscuro. Comportamiento oscuro, comportamiento claro, para no decirlo blanco y negro. O sea que tú estás partiendo de la ideología dualista sobre el bien y el mal, y el bien lo comparas con lo negro y el mal lo comparas con lo blanco. Resulta que entonces yo soy malo, yo soy del mal, yo soy negro. No, pero no es esos términos. Estamos en los términos de definir los dos polos que hay.
Esa es la parte ideológica, correcto, pero lo digo, ¿sabes? Porque la audiencia también saque su conclusión. Claro, estamos hablando sobre los dos polos, que no hay dos polos, hay un solo polo, el polo del mal, el polo de la ambición, y ahora con mucha más ambición, ¿verdad? La posición de UPP 89, y se demuestra la humildad del coordinador nacional, que no es aspirante a la Asamblea Nacional, que pudo verse inscrito tranquilamente en la lista nacional, y es difícil que no entre primero en la lista nacional de cualquiera de los partidos que están participando, ¿verdad? Porque no tiene ambiciones, sino quiere crear una alternativa, ¿verdad? Algo diferente, una forma ética de hacer política, una opción para salir del atolladero. Eso es un PP 89. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos de la Dirección Nacional, y que nosotros vamos viendo, trabajando fuertemente, porque queremos hacer verdaderamente un cambio, verdaderamente enrumbar la patria. Y como lo hemos dicho, y como lo digo como luchador social y como activista de derechos humanos, que veo las cosas desde lo social hacia lo político, el problema político venezolano no es de la elección de una nueva asamblea, ni siquiera de un nuevo presidente de la República. Es cuestión de conciencia, de tomar conciencia, y que verdaderamente hagamos realidad y le demos pongamos en el sitial de honor la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que uno viene a decir, bueno, es que la Cuarta República, la Constitución de Venezuela, que tampoco se cumplía, porque también uno lee la Constitución de Venezuela y ve que había tantos derechos, que ahora hay muchos más, y hay muchas más obligaciones para el Estado, ¿verdad? Hay muchas más obligaciones para el Estado en la Constitución, o en la Quinta República, o en la República Bolivariana de Venezuela, muchas más que las que había en la República de Venezuela, o en la Constitución del 61. Pero entonces esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de conciencia, ¿verdad? Esto es una cuestión del bien y el mal. Y por eso es que nosotros tenemos que irnos atrás al libro más antiguo del mundo, que nos habla de Cristo, un hombre que le dolía el ciego, el mudo, el cojo, el pobre. O nos venimos aquí a los tiempos de hace 200 años de Bolívar, un hombre tan rico, con una fortuna que no tenía para qué darse mala vida, y vendió todo por darnos patria. Entonces nosotros vemos que hoy en día los que hablan de Cristo, los que hablan de Dios y los que hablan de Bolívar son exactamente igual a los fariseos y los escribas hipócritas, que sabían y que conocían la ley, pero que hacen todo lo contrario, que saben qué es el bien que deben hacer y hacen todo lo contrario. Entonces, en UPP 89, Varina, yo hablo ahorita por Varina, yo llamo al pueblo, se está haciendo un esfuerzo muy grande, porque la única vía, la vía que hay, y que es la vía que se ha visto desde millones y millones de años, es que es a través de la mayoría, a través de la participación de las mayorías, que se puede llegar a acuerdos. Y esa es la diferencia que nos hace de los demás animales, que nos podemos organizar, que podemos llegar a acuerdos, que podemos buscar soluciones. Y las soluciones se dan a través de la mayoría, 50 más 1, o elecciones, que se imponga, ¿verdad?, la decisión de la mayoría. Y llamo al pueblo a no dejarse manipular. Esa es la historia de miles y miles de años. Hay que salir a participar. Aquellos grupitos, grupúsculos insignificantes, pero perversos, y que hacen mucho daño, que andan llamando a no votar, a que la Constitución no les sirve ahorita, pero el año que viene sí les va a servir para hacer un consultivo, o que ahorita no se inscribieron y llaman a no votar, pero el año que viene sí se van a inscribir, van a participar con el mismo CNE, o que piensan seguir haciendo instituciones y órganos del Estado paralelo. Son personas perversas,
perversas que son una minoría, y como no pueden, porque no tienen el apoyo popular o el apoyo de la mayoría, entonces buscan a la tiranía, a montarse por la fuerza, a punta de armas, o buscando una mortandad, queriendo traer o llamando que vengan ejércitos extranjeros para que los monten como presidentes, como asambleístas, como gobernadores, como alcaldes, como concejales. ¿Por qué no salen a llamar, a convencer al pueblo? Que si no lo hace el árbitro, pues pelearemos contra el árbitro. No hay gasolina, tenemos que gritarlo. El árbitro tiene que generar las condiciones para esta fiesta electoral, para que el pueblo verdaderamente se sienta en confianza. Y el mundo los está viendo. El mundo los está oyendo. Porque el mundo está oyendo lo que estamos diciendo. Tiene que haber igualdad de condiciones. Tienen que generar las condiciones más favorables para la participación del pueblo a elegir a sus autoridades. No pueden apoderarse de los recursos del Estado, de las instituciones del Estado, para amañarse, y mucho menos cuando están haciendo como los fariseos hipócritas, engañando al pueblo, conocedores de la Constitución, conocedores de la ley, y abusan de la posición o del momento que llegaron, que a algunos les llegó sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, sino que un líder que una vez soñó y que una vez forjó y presentó en una constitución y en unas leyes un proyecto hermoso. ¿Quién no le va a querer tener un salario acorde con la canasta básica? ¿Quién no va a querer tener, como dice el artículo 82, una vivienda digna, cómoda, saludable? ¿Quién no va a querer tener todos los derechos que da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Todos los derechos que se desarrollan en las leyes orgánicas, en las leyes corrientes, en los códigos. ¿Quién no va a querer, verdad? Y yo digo, yo llamo, y es por eso que como luchador social, como activista de derechos humanos, como contralor social judicial, yo llamo a las universidades, llamo a los colegios de abogados, desde UPP 89, porque el trabajo social de Carlos Paredes está depositado en esa placa, como el de otros líderes que están con nosotros y que están inscritos también como candidatos, como Simón Velasco, como María Rangel, como Wilmer Briceño, como Luis Moreno, como Carilín Roche, como Nazaré López, como Rónica Macaro, como Nelly Moreno, Nelly Barazarte. Todo este equipo que nos está acompañando, ¿verdad? Igual como el amigo Julio Briceño, el popular Topocho. Y aquí todos nos conocemos. Bueno, hay algunos también que vinieron, y quiero dejar claro ante la opinión pública de Barinas, que hay algunas personas que tienen su trabajo social y que están más hacia otra tendencia política y que no eran de UPP 89 y que pidieron, porque lo digo claro, pidieron. Aquí un día me dijeron, pero tú no nos vas a inscribir. Y hasta conversé con algunos de ellos, porque uno conversa con las demás corrientes políticas que hay en el Estado. Y hay algunos candidatos, algunos luchadores sociales, activistas políticos, que se les dio la oportunidad en UPP y se inscribieron y renunciaron, me pasaron la renuncia. Quiero dejar eso claro ante la opinión pública, que Ricardo Díaz ya no es candidato en UPP 89, Nerissa Ibarra no es candidata por la circunscripción 1, eje llanero, que Raymond
perdón, Montilla. Raymond Montilla, el doctor Raymond Montilla tampoco es candidato de UPP 89, que el amigo Cyril, Alexander Cyril, bueno, él sí, porque no he tenido más contacto con él se fue a Colombia, como no ha habido ningún contacto, pues también, y él estaba más ligado a ellos, pues también se pidió a la Dirección Nacional, porque todo lo que se hace en UPP 89 tiene lo que se hace para esta contienda electoral, hay que hacerlo por Caracas, ¿verdad? También está Anaís Gómez. Ellos presentaron la renuncia, como dijo el otro día alguien por allá, la cual se aceptó. Okay. Ya ellos no son candidatos en UPP, ya ellos renunciaron, es más, andan públicamente haciendo campaña por otra corriente que no es la que UPP ha luchado, ha forjado. Y bueno, quería dejar claro eso ante el pueblo de Barinas, ¿verdad? Y decirles, salgan a votar, salgan a votar. Aquí se está haciendo un gran esfuerzo. Pueblo de Barinas, sal a votar. Tienes que salir a votar. Y yo digo, como dijo un candidato de Soluciones, que lo vi por ahí en las redes, el señor Alirio, no sé si Alirio González, estaba llamando a debatir, ¿verdad? UPP quiere debatir también. Lo que pasa es que siempre el debate lo queremos dar con el partido de gobierno, porque es el que está dirigiendo. Porque la oposición es porque no queremos que eso siga pasando. Entonces sí, es necesario llamar al debate, es necesario. Y es más, el CNE debería promover esas cosas, los debates políticos de los aspirantes, porque el CNE, como ente rector, tiene que generar las condiciones para que el pueblo pueda tomar una buena decisión. Tiene que apoyar la campaña, tiene que apoyar que todos los candidatos salgan a la palestra pública, salgan a que los vea el pueblo, salgan a los medios de comunicación, porque no es posible que gane alguien que el pueblo nunca lo oyó, que nunca le dijo al pueblo por qué quería llegar a la Asamblea Nacional. De hecho, eso va a pasar, Carlos, tanto con el partido de gobierno como con otros partidos que pudieran tener acceso a la Asamblea Nacional. Y hablando de eso, ya nos quedan nada más que unos 15 minutos o 13 minutos nada más. Vamos a aprovecharlo para que menciones algo sobre tus expectativas en la Asamblea Nacional. Tú de verdad tienes, no vamos a decir así una fe, no, una esperanza, no, porque esa la tenemos todos. Pero tú tienes cálculos o tienes algún tipo de pronóstico, bien sea matemático, porque uno saque sus cuenticas y visualiza el panorama, cómo está la situación, cuántos más o menos puede sacar el PSV, el otro. En base a eso uno puede lanzar proyecciones sobre, en este caso, tu candidatura como aspirante a la legislatura venezolana. Y ¿tú crees cuál es tu visualización en ese aspecto? Y si llegas, ¿qué sería tu prioridad? La prioridad, lo que tú consideras que sea prioritario de ayudar, apoyar para esos cambios de los que has mencionado. Has hablado también de un equipo que te acompaña, los mencionaste a todos, y has mencionado también los que salieron del equipo, que se fueron a otra torta política ya, pero que algunos de ellos siguen aspirando y es posible que... Entonces hay muchos partidos también que están allí aspirando, unos de corriente derechista, otros de corriente izquierdista, pero en fin, ¿cuál es la perspectiva tuya, primero, de lograr llegar allá? Si tienes perspectivas positivas sobre eso. Y segundo, ¿cuál es la prioridad que tú consideras que puedes hacer allá desde la Asamblea Nacional venezolana? Mira, Duilio, las perspectivas del partido de Carlos Paredes y del equipo de candidatos de UPP 89,
que vamos solos, no hubo alianza con ninguna otra organización, vamos solos, ¿verdad? Hay 10 corrientes, ¿verdad? Hay 10 contendientes que van corriendo para la Asamblea Nacional. Y la perspectiva, yo lo sigo y lo mantengo, que se va a ocupar un cargo en ejercicio de la soberanía y que las relaciones internacionales se llevan a través del ejercicio de la soberanía. Yo creo que ¿qué más leyes vamos a hacer? ¿Para qué más leyes? Si lo que nos sobran es leyes. Si se cumpliera la ley orgánica del trabajador, trabajadora venezolana, si se cumpliera la ley de tierra y desarrollo agrario, si se cumpliera las leyes de salud, si se cumpliera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si se respetara la participación protagónica del pueblo, las leyes del poder popular, ¿qué más leyes, qué vamos a legislar? Yo creo que se tiene que usar el Parlamento Nacional para cooperar con las instancias internacionales, ¿verdad? O usar las herramientas de las instancias internacionales, las convenciones, los tratados, los pactos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para hacer realidad que se respete la dignidad de la persona que habita en la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro problema no es por falta de leyes, nuestro problema es porque no se cumplen las leyes, porque el derecho, ¿verdad? Y voy a usar lo que lo dije, creo que esta mañana en el programa Contraloriando, el derecho está, como lo dice el licenciado Duilio Sepúlveda, está retorcido, es un derecho retorcido. Leyes es lo que sobra. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué van a desmejorar? ¿Qué le van a decir al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿O qué le van a decir a la Ley Orgánica del Trabajador y la Trabajadora? ¿Qué le van a corregir si es que no, lo que no quieren es cumplirla? Lo que no quieren es hacerla realidad, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y yo creo que ahí es donde parte el meollo del asunto. La desigualdad, la injusticia. Porque no es justo que con lo que pagan un día de hospedaje de algunos de los funcionarios privilegiados que están en puestos de Estado, como por decir algo, poner un ejemplo, hay cargos aquí de órganos delegados de la capital de la República, que su asiento está en la capital de la República, como el Ministerio Público, por decir algo. Hay fiscales aquí que viven en hoteles 5 estrellas, que una noche, una habitación en un hotel 5 estrellas está por el orden de más de $100. Y tenemos trabajadores aquí en la gobernación que cobran $1.5. Con lo que le pagan el hospedaje a este funcionario, pueden pagar 60 o 70 trabajadores de la gobernación del Estado en un mes. Con lo que le pagan en un día, le pueden pagar en un mes a este trabajador. ¿Se ve o no se ve la injusticia? ¿Es justo o no es injusto? Nosotros, de llegar a la Asamblea Nacional, y tenemos candidatos que manejan esa materia, aquí hay otra, con el favor de Dios. Aquí tenemos el Sí, otra. digo, otra candidata, ¿verdad? Esta candidata la vamos a poner, si es posible, mañana, que venga al programa de Contraloriando, que vienen los candidatos del PSUV, porque el programa Contraloriando que yo dirijo ha generado una nueva política en este mes de fiesta electoral o de campaña electoral, en esa competencia que tiene, en ese objeto principal que tiene de prevenir, pues ha puesto esa tribuna, gracias a Fortaleza 88.3 FM, para que vengan a dar la cara, pero no quieren. Hoy no hubo candidatos, hay más de 140 candidatos en el estado Barinas, y se está dando por las redes sociales de que vengan, y hoy de los 140 o más de 140 que hay, no pudo venir uno.
¿verdad? Y lanzo la crítica así sin querer salvarle la parte a nadie, porque están invitados todos los candidatos de cualquier organización, de cualquier corriente. Entonces, en resumen, Carlos, al llegar Carlos Paredes a la Asamblea Nacional, ¿qué es lo prioritario que haría? Lo prioritario, generar, canalizar todo lo necesario para restituir el Estado de Derecho. Restituir el Estado de Derecho. Restituirlo. Porque para hacer más leyes para el Estado de Derecho, no, lo que sobran son leyes. Lo que sobran son leyes. La Asamblea Nacional tiene particularidades muy importantes. La Asamblea Nacional es uno de los pilotos para nombrar el fiscal general de la República, para nombrar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para nombrar el defensor del pueblo, para nombrar casi todas las autoridades, ¿verdad?, de los órganos del poder público nacional más importantes de la República, ¿verdad? Solamente hay dos poderes públicos que tienen funcionarios en ejercicio de la soberanía, de los 5 poderes que definen el Estado, sin meter al poder popular o al poder soberano. El poder soberano que habla el artículo 5 de la Constitución, de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de acuerdo a esta Constitución y la ley. Pero hay 5 poderes públicos del Estado, donde los funcionarios son en ejercicio de la soberanía, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Son los únicos 2 poderes, nacionales, regionales y municipales. Existen en los tres capítulos, en lo nacional, en lo regional y en lo municipal. Ok, para que finalicemos, dile a nuestra audiencia que son un poco imberbes en materia jurídica, ¿a qué te refieres cuando dices que solamente hay 2 poderes que cumplen sus funciones en ejercicio de la soberanía? ¿Eso se refiere a qué? ¿Qué es que te estás refiriendo cuando dices que esos 2 poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, que cumplen sus funciones en el gobierno en ejercicio de la soberanía, lo que la Constitución consagra como ejercitar la soberanía nacional? Cuando digo eso, y me voy otra vez a la Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Cuando hablo de estos 2 funcionarios, de estos 2 poderes, estoy diciendo que el único jefe, ¿verdad?, del que está por encima del presidente de la República, del que está por encima de la Asamblea Nacional, es el pueblo, que es el soberano. Entonces ellos ejercen funciones en ejercicio de la soberanía, en ejercicio del pueblo. Es decir, y los demás poderes son electos por el pueblo. Claro, los demás poderes, ¿verdad?, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral dependen de estos 2 poderes. Entonces la Asamblea Nacional es el poder más importante del Estado constituido, porque tiene potestades muy amplias con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, y es donde nosotros llamamos al pueblo a tomar una decisión sabia. Y la decisión sabia es que salgas a votar. Con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, ¿qué ibas a decir? No dices. Se destituyen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Okay. Se llama a una Asamblea Nacional Constituyente como debe ser. Se tienen facultades muy importantes para cambiar el defensor del pueblo, para cambiar el fiscal general de la República, las 3/4 partes de la Asamblea Nacional. El pueblo tiene que salir a ser sabio. El pueblo tiene que salir a votar. Nosotros creemos en la democracia. Nosotros somos demócratas. Nosotros tenemos principios de izquierda, pero somos democráticos. Hay algunos que hablan de socialismo, de igualdad, y mis zapatos no se parecen a los de ellos, porque ahora está de moda ahorita en las redes, ayer, antier, lástima que no los zapatos. Que no tocaste ese ¿verdad?, puntico anteriormente, porque se nos acabó el tiempo, Carlos. Y es importante
que así como dijimos que hay quienes confunden un partido opositor pero con ideología izquierdista, asimismo tocaste el tema de que hay partidos con ideología socialista pero democráticos, y este es otro elemento también que al pueblo le cuesta digerirlo y dilucidarlo muy bien. Hay muchas personas, lo sé porque son muchas las personas que están confundidas y ellos creen que si tú eres socialista no eres demócrata, y si eres democrático no eres socialista. Ahora bien, el tiempo se nos agotó, será para otro momento, otro espacio, donde nuestra audiencia, si nos llama y si están pendientes, pues le daremos estos tópicos, estos temas importantes de aclaratoria. Cómo compaginar estos dos elementos que algunos piensan que son adversarios y que son incompatibles, que no pueden estar juntos, la democracia y el socialismo. De hecho, cuando el presidente Chávez se declaró socialista, se acabó la democracia, dijeron muchos, sí, se acabó la democracia, y desde entonces sigue como una pugna, ¿no?, entre socialismo es sinónimo de contrario a democracia, y democracia es sinónimo de contrario a socialismo. Sin embargo, los demócratas y los que favorecen esa tendencia viven hablando de cuestiones sociales, socialistas, cuestiones, y los socialistas también viven hablando de democracia. Así que bueno, usted quiere saber más sobre estos tópicos, sobre estos temas, esté pendiente de Fortaleza, que en Fortaleza hay programas muy importantes donde usted puede aclarar sus dudas. Carlos, despídete porque será hasta la próxima oportunidad entonces. Bueno, me despido llamando al pueblo a cumplir el deber, a ejercer el derecho del voto, sal a votar. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en UPP 89, aquí tiene a Luis Moreno, al doctor Fandiño, a María Rangel, a Wilmer Briceño, bueno, toda esta cantidad de luchadores sociales, y votan UPP, de verdad, sin que me quede nada por dentro, tenemos un gran equipo. Somos un gran equipo. Gracias, Duilio Sepúlveda, gracias, Fortaleza. Hasta luego.